Bienvenidos y bienvenidas a Conexión Rock Radio. Un gusto que nos estén escuchando ya en estos momentos. Ya 6 de la tarde, tiempo de Centroamérica. Y por supuesto ya 8 de la noche, tiempo de Canadá. Ya a esta hora de la noche pues ya se encuentra Mike Levine con nosotros. Y por supuesto pues ya empezando lo que es nuestro programa de esta tarde y noche. Nada más ni nada menos que Conexión, banda que va a estar pues invitada en nuestra sección de entrevistas internacionales. Y que por supuesto pues es un gusto que nos estén acompañando. Para los fans en Latinoamérica solo le dan clic donde dice Open Chat New Window en nuestra página. Y por supuesto pues ahí le vamos a estar pues revisando minuto a minuto sus preguntas. For the fans from Latin America, rest of the world of course, please click Open Chat New Window in a page from Listen to My Radio. I will refresh second to second for check your questions and of course all greetings for a special guest in this live interview, Mike Levine, bass player for Triumph. Mike, how are you? Welcome to Conexión Rock Radio. It's a great honor have to you in this live interview for the fans of Latin America. Hola, amigo. How are you? I don't know. We speak very well Spanish. ¿Hablas bien español? No, not really. I have a niece who lives in Puerto Vallarta in Mexico. Okay. So I get a lot of holders from her, and I forget the rest. Okay, bueno. Well, my friend Mike, in this live interview we talk about the upcoming news for Triumph, of course, a bit of history, a bit of music, and of course the fans have a lot of questions for you in this live show. Are you ready? I am ready to rock. Ok, señores, pues ya escucharon entonces, ya tenemos a Mike Levine de Triumph, pues aquí con nosotros. Y como lo hemos dicho, pues minuto a minuto vamos a estar revisando lo que son las preguntas y los saludos. Así que saludos para todos los que nos están escuchando en Latinoamérica, aquí en Conexión Rock Radio. Y por supuesto, for the fans around the world, welcome to Conexión Rock Radio. This is a live interview with a special guest from Triumph, Mike Levine. Bueno, pues vamos a la primera pregunta. In recent years, the first question, Mike, in recent years we have news about a new tour with the original lineup. The fans expect a new album for the band. The last album was Edge of SS 93. We know that Rick Emmett, the guitar player and of course the vocals of the band, had a new solo album. What details you can share about this for the fans? Well, you know, that Edge of Excess record, 93, you know, Phil X played on that record, and Phil's the guitar player at Bon Jovi now. So that played very well for him. Rick's making a new record, actually, right now, and Gil and I played on a track for him as a favor. So the three of us were in the studio together making a little bit of music. But there's no plans right now for any touring, my friend, unfortunately. Ok, me dice él que pues sí, este álbum Edge of Excess, que significa pues el filo del exceso, fue grabado en el 93 y que contrataron pues al guitarrista de Bon Jovi, que pues como ustedes saben pues es nada más ni nada menos que el señor Phil X, que pues en su momento pues también pues tuvo una interesante participación y que actualmente pues está en Bon Jovi, curiosamente, y nos está comentando de que pues hacer un disco en realidad pues fue muy interesante y que pues se le ha marcado como uno de sus favoritos en ese momento en el estudio, y que pues por ahora no hay planes en este momento para un nuevo disco, pero sí actualmente pues se encuentran en gira y que se encuentran en actividad pues mostrando su clásico, su música y por supuesto su legado, que es muy pero muy interesante para los fans de Triumph. Mike, the second question. The band some years ago released a box set, a CD, a DVD live called Live at Sweden Rock via Frontier Records for Europe, and of course Triumph Music for Canada and rest of the world.
this marks to return after several years. What memories or have you of this live performance? And of course, the people will remember to so very well this day in this recording, in this live DVD. Well, I'll tell you, that was, the first show that Rick and Gil and I played together in, 20 years probably. Pretty close to 20 years, 19 years maybe. What we thought was, it's like we got to be friends again. We had some issues. We thought we'd go play. We got this relatively large offer to go play in Sweden. Because we had won a couple of Hall of Fame awards in Canada at that point. So the promoter over there called our agent and said, but those guys want to play. Just, it's Triumph want to play. So we thought, Sweden, who cares? We can go over there and see what happens. Unfortunately, it was like a huge show. There was a lot of people and a lot of media, and more media than they ever had because everybody was there to see Triumph. So anyway, we played really good. We had a good time. We went on to, after Sweden, we did the DVD and the CD for that show, which came out maybe, 4 years after it took us to actually produce that. Then we moved on to, after Sweden, we played a show in Oklahoma in America. And then we were going to tour, and unfortunately, that's when the recession hit America in 2008. And we went, it's like there's no point going on the road right now, and we haven't been on the road. So it was really unfortunate because we had a full tour booked in America and Canada at that point. It's very interesting that point about this box set, in this case for the CD and DVD. In this case, please make the quick translation for the fans in Latin America. Me dice él que el primer show, que en este caso la grabación de este directo en Suecia, hace unos años atrás, que marca el retorno de la banda y que sale precisamente en un box set de CD y DVD, me dice él que este es el primer show oficial que hace la banda con su formación original. Quizás pues juntarse después de 20 años sin hacer nada ha sido quizás lo más especial, y que pues para ellos pues se siente, si se puede decir, como una rara química de volver a juntarse después de mucho tiempo, y que pues en su momento tuvieron algunos problemas, pero que pues en su momento, cuando se dio el ofrecimiento para hacer el show a Suecia, se dio la oportunidad de que esa química se volviera a juntar y que la magia se volviera a renacer. Después de lo que sucedió en la reunión del Rock and Roll Hall of Fame de Canadá, que pues como ustedes saben, pues la reunión se dio en ese momento en el cual pues todos se volvieron a juntar. Y bueno, pues dice él de que pues actualmente toda esa cuestión, todo esto de la separación pues ha vuelto a juntar, y que la música ha sido un factor fundamental dentro de lo que es Triumph actualmente, en lo que es pues sus shows en vivo, y que actualmente pues están preparando algunos planes, pues en especial Oklahoma, que es el próximo destino de la banda, y que pues por ahí hay muchos planes interesantes, pero como él lo ha dicho en su momento, no hay ningún plan para grabar un disco o grabar de nuevo un directo, pero sí que tienen pues varios planes y muchas giras por delante. Bueno, así que señores, estamos completamente en vivo en Conexión Rock Radio. Muchas gracias a la gente que ya se está empezando a reportar de diferentes partes del mundo. Muchas gracias a nuestros oyentes en México. Mike, we had a lot of listeners, in this case from Mexico City, Honduras, Guatemala, and Argentina. Send a greeting for you in this live interview. All right. I love everybody. Argentina, Mexico City, everywhere in Central America and South America. We got great fans, and I send a big rock and roll greetings to everybody that's listening. Yeah, it's a great honor to talk to you, and of course the fans enjoy this live interview in this case for the Latin America fan of Triumph. Let's talk about the third question, my dear Mike. Let's talk about the interesting story that the band has in the worldwide sonic map. Triumph
and another bands like Roach, in this case Roach, April Wine, and a reference of the progressive music, and of course hard rock. In this case, other artists like the case of Bryan Adams or Anvil, in this case of heavy metal. Tell us, Mike, how was be the formula to remain united in the course of the time and make high quality albums, in this case of Triumph, in this case very classical albums, in this case Alien Forces, Never Surrender, the classical Surveillance. You had a lot of classical albums. We had a lot of albums. Like every album was a classic album to us. Only because it was that was the album that we made. The first album was, like we went, wow, we just made an album. We were a young band. We didn't know what we were doing, but we were trying hard. And then we made a second album, Rock and Roll Machine, and it was like amazing. People gravitated to that all over the world. It was amazing. And then we made Just a Game, and people, Lay It on the Line and Hold On were big hits off that record. We got lucky in a lot of ways. Like every band, it doesn't matter who they are. There's a certain amount of luck that steers your success. And you got to keep making records and keep touring and have fans and take care of your fans and invest in your business, invest in your talent. We went to the point we built our own recording studio just because we couldn't afford to record in other people's studios. So we went, you know what? Let's take our money and put our money where our music is, and let's build a studio that we want to record in. So was it easy? No. Was it difficult? Absolutely. Did we have a whole ton of fun along the way? Absolutely. But at the end of the day, it was all about the fans. Without the fans, we would have been nowhere. So, how hard is it? It's the hardest thing you'll ever do in your life. But it was worth every hour of work and every month of being on the road. And it's just amazing. Dice él de que mantener esta línea musical o mantenerse, se puede decir, muchos años de música en Triumph, ha sido un reto, y al mismo tiempo mantener ese grado de humildad en hacer que los fans reciban discos de mucha calidad. Por ahí él ha mencionado discos muy interesantes como Rock and Roll Machine, o el primer disco que salió en el 76, que si se puede decir es Triumph, pero que se le conocía en su momento en América como The Beginning. Just a Game, Progression of Power, por supuesto Alien Forces, serían discos que serían a la larga muy, muy queridos y muy reconocidos por los fans alrededor del mundo. Concluye él de que invierte mucho tiempo para hacer su talento, hasta el punto que ellos tienen su propio estudio de grabación, que por cierto Mike es el ingeniero de Triumph Music, o del estudio Metalwork Studios, y que por ahí en el negocio de la música quieren hacer todas las cosas de una forma bien trabajada, bien pulida, aunque si se puede decir para muchos lo pueden hacer fácil, ahora tienen muchas cosas en común, mucha diversión, y por supuesto para los fans todo este trabajo va a hacer valer la pena cada minuto y cada hora de eso de que hacen, de lo que hacen ellos precisamente, como lo es Triumph en sus carreras discográficas. Así que esa es la apreciación que tiene Mike Levine, que es el bajista de Triumph, y que lo tenemos completamente en vivo en nuestra serie de entrevistas internacionales aquí en Conexión Rock Radio para los fans de Latinoamérica. For the fans around the world, we have in this live interview from the bass player, co-founder, songwriter from the band Triumph from Canada, Mr. Mike Levine. It's a great honor in this live interview. We share in this live interview interesting story from Conexión Rock Radio. Bueno, vamos a continuar
con la tercera pregunta. Yo sé que va a ser muy interesante hablar de esto, porque yo sé que va a ser un caso muy curioso, pero que lo hemos investigado por ahí. Mike, how was the idea of forming a band and defined in the sound of hard rock and progressive music? We know the band initially would be named Hellfire. What was the idea for the name of Triumph? We didn't really like the name Hellfire, only because back then, that was in the mid-70s, and the word hell you couldn't say on the radio or on television. It was illegal, basically. So we went, well, if we ever get a record on the radio, they're never going to be able to say the name of the band, so we better find a new name. So that name, actually, we went to our friends and family and everybody else in the world and said, give us a list of names. And a girl that was at a Catholic girls' high school just outside Toronto, a friend of Gil's, submitted a bunch of names, and Triumph was one of them. And we went, wow, that's a perfect name. Tri for three, oomph for big band, big oomph. It's just in Triumph, the connotation, it's like it was perfect for us. So that's the name of the band. It's a funny interesting trivia for the fans. We don't know maybe the first name of Triumph, in this case Hellfire, and then you choose the name of Triumph, an elegant name, and of course the music of the band reflect this, a Triumph and powerful music. Yeah, it was like from one extreme to the other. We even had a poster, Hellfire, with a devil's head and flames coming out of his head and that kind of thing. And this is before we even made a record or even really had a band that we were going to go forward with. But it's pretty amazing. Like I was just, the name says it all, and we carried that name with pride all the way through our career. Comenta él en esta pregunta muy interesante, que es a modo de trivia. Nosotros le hemos consultado a Mike que en su momento, antes de llamarse Triumph, o antes de iniciar lo que es como banda oficialmente, estaban seleccionando varios nombres. Uno de ellos era Hellfire, que precisamente, pues, según lo que dice Mike, Hellfire pues tenía ese sonido o el nombre para una banda de heavy metal, pero que quizás para la radio, para los medios en general, pues Hellfire podría sonar muy fuerte, o quizás en su momento podrían no tener el éxito que se estaba esperando con el nombre. Pero después la idea surgió pues de algunos amigos de secundaria a mediados de los 70, y que por supuesto decidieron ponerle Triumph, que marca pues precisamente una característica muy especial o esencial, que marca como un trío, un power trio, y que pues Triumph en sí quiere decir una pieza de tres. Así que pues por ahí hay cosas muy interesantes que los fans pues están escuchando en estos momentos. Y por supuesto pues gracias a nuestra sintonía, a nuestro buen amigo Héctor Ramírez de México, DF. Mike, my friend Héctor Ramírez from Mexico City sent a greeting for you and says thank you for your music, and of course he's a huge fan of Triumph. That's awesome. And right back at you. I'm a huge fan of his too. Ya escuchaste, Héctor, así que muchas gracias ahí por estar en sintonía con nosotros y por supuesto disfrutando de una banda muy interesante con mucha historia y tradición, como lo es Triumph. Si no, pues escuchemos un poquito de su historia, de sus clásicos, y yo creo que mucha gente va a recordar este tema en particular. Rock and Roll Machine es uno de los temas que ha marcado pues pauta en la historia de Triumph, y que salió allá por 1977 pues a través de Attic Records, Attic Records, y por supuesto
RCA Records, que más adelante pues serían editados pues a través de MCA Records, todo el catálogo de Triumph, y que ahora pues lo tienen a través de Triumph Music alrededor del mundo. Muchas gracias a Kerin Perdomo, que nos está escuchando en estos momentos. Muchas gracias. Thank you very much for the fans of Latin America and of course rest of the world. We'll listen you with a special guest, Mr. Mike Levine from Triumph. The next question, Mike, is a very interesting to see a band that share two styles. On one hand, the classic touch of the guitar player and of course vocals, Mr. Rick Emmett, and another side, the progressive and heavy side of you, in this case Mike and Hill. What has been the reaction of the fans to see these two styles combined into a successful formula? Well, you know, it made Triumph unique amongst touring rock bands in that we could, you know, have the heaviest of the heavy music going on, and then all of a sudden, you know, there'd be Rick sitting on a stool with a spotlight on him playing a little classical guitar piece, and the fans would, you know, you could hear a pin drop in a 18,000 seat arena. So it was pretty amazing. We could command that respect from the fans, and it worked really well for the show too, because you go from this really loud hammer music to very, very quiet, peaceful, not go to the bathroom break music, but everybody would be very intent on it for a couple of minutes, and then boom, we'd go right back at him again, and it made the loud stuff even more powerful by being that quiet. So it worked in a lot of ways, and Rick could play. You know, if he couldn't play that stuff, there's no way it'd be at the show or on a record. But it set us apart. And, you know, a lot of other bands, heavy rock bands along the way kind of followed that too, if the guitar players could cut it. But Rick was an idol amongst other players too, right? He was like, there was him and Eddie Van Halen and a couple other guys, and they were the guitar gods in the late 70s, early 80s. Dice él sobre el aspecto de combinar pues el estilo clásico en la pregunta rápidamente. Como ustedes saben, pues Triumph pues combina eso, una esencia de hard rock progresivo, quizás en algunos lados heavy metal. De repente pues nos topamos con algunas partes que son clásicas. En el caso de Rick Emmett, el guitarrista y vocales, pues él combina muchas partes clásicas en varios de sus discos, y que de repente pues eso ha hecho, si se puede decir, como un estilo muy llamativo dentro de la banda. Dice él que en su momento pues podría ser un estilo más pesado de hacer música, pero de repente pues ver a Rick sentado en un taburete con un proyector y por supuesto tocando pues algunas piezas clásicas, algunos pasajes clásicos de flamenco o piezas más clásicas, pues fue bastante sorprendente. Y bueno, por el respeto a los fans, esa fórmula ha funcionado muy bien durante los últimos años, durante todos los años, aunque quizás para ellos pueda ser muy tranquilo, pero en su momento toman un lado bastante fuerte y muy ruidoso, y que por esa razón pues mucha gente ha visto Triumph pues como una banda muy característica en estos estilos. You had an interesting discography with several albums, Mike, but maybe in America you had a recognition with albums like Alien Forces, Never Surrender or Thunder 7, like example. Maybe this sounds funny and curious, but the people in these years thinks of Triumph is seeing Triumph like a new band, in this case for America. Do you think about the musical invasion of you in these years for America when came with the music in America, in this case for the 80s? You know, you could be right about that, but you know, we played a lot of shows. You know, in 1978, 1979, 1980, we probably played 100 shows in America, maybe 200. You know, to set up as we were growing as a band. So
by the time Allied Forces came along, which was our biggest album at that point, we had gone from playing, small venues into playing concert theaters, into playing a few arenas before those albums came out. But Allied Forces, right through to the Thunder 7 and Sport of Kings, we were, a sold-out arena band everywhere we played. And it was pretty neat to go through that experience. But it was the music that did the talking, right? And the shows did the talking. Our shows were the best on the road. We won awards for being, having the best shows. With the pyro and the lasers and the lighting and the coordination, and it was an experience to see a Triumph show live. Bueno, comenta esto que por cierto, pues es algo muy curioso por el asunto de ser conocidos. Ya en Canadá eran muy conocidos en varios, en su momento en su natal Canadá, pues Triumph, Rock and Roll Machine, Just a Game, Progressions of Power. Pero de repente dice él de que cuando se dio el momento de tocar en América, quizás no eran muy conocidos y que quizás los miraban como una banda nueva. Ellos tocaban en lugares pequeños, en salas de conciertos pequeños, y que pues por ahí quizás Allied Forces le daba pues ya ese momento muy especial de darlos a conocer. De repente llegaba Thunder 7, que sería pues el próximo trabajo discográfico, al igual que Never Surrender, Sport of Kings, que son ya discos muy clásicos, y que pues por ahí ellos hablan de que ha sido una experiencia crecer y que se dieran a conocer precisamente en América, y disfrutar de buenas y interesantes experiencias en el camino, que es lo que ha marcado precisamente, y que en su momento, pues como ustedes saben, llegaría un momento muy importante en la historia de Triumph, que fue el directo de San Bernardino en el 83, que pues por ahí vamos a estar hablando ya en breve con nuestro invitado, como lo es Mike Levine de Triumph. Si no, escuchen este tema que también pertenece a uno de sus clásicos, que es uno de los temas que le da título a uno de sus trabajos. Escuchen. Never Surrender, que es otro de los temas, como le hemos dicho, muchos clásicos, tiene muchos clásicos interesantes Triumph en su historia, en su rica historia, y que pues aquí lo estamos compartiendo en Conexión Rock Radio para todos los fans de la banda en Latinoamérica. Mike, for you, what was or which the best live show in the history of the band? In my case, my personal case, two moments. The festival in 83 with Judas Priest, Scorpions, Ozzy, Van Halen and Motley Crue, a great show. But other side, the light show in Halifax in the Sport Kings tour with Rick Sanders, I guess. Which is your best show in the live musician at Triumph? Are you talking about lighting shows, or are you talking about just shows? What were the best shows? Your best show in your life, like bass player at Triumph. Oh God, there were so many, all of them. How about that? Okay, go ahead. The US Festival in California in '83. That was, there was 500,000 people there, and it's like scary, when you play a show that big. But you're there with, when you figure the acts that were on that show: Van Halen, Scorpions, Triumph, Ozzy, Motley Crue, Quiet Riot. And Motley Crue and Quiet Riot were just local LA bands at that point. They weren't big bands yet. So that show was, you had all the top headliners in one place, and that never happens where you get all the major headliners in one place. But it was a hell of a day. They called it Heavy Metal Sunday, and we played really good. We were hot that day. But we played daylight, no lights, no nothing. Just it was a daylight show, no production, and we came through on the music side and rocked the place out. And so if I had to vote, that's
certainly in the top 10. I don't know if it's number 1. It could be. It's definitely in the top 5. Wow. Dice él que su mejor momento en concierto, y que yo creo que todo mundo estará de acuerdo que en su momento, pues ustedes saben de que ha salido pues muchos directos, pero en especial el concierto del 83 en California, que como ustedes saben, pues ellos editaron este material en video de forma íntegra. Al igual que muchas bandas, ellos han sacado sus registros en directo. Dice él que para él personalmente su mejor momento en vivo fue el Festival de California del 83. Definitivamente el mejor momento de Triumph, ver a 500,000 de personas, para ello fue el show más grande en la historia de la banda. De paso, pues compartir escenario con bandas de mucho peso como Van Halen, Scorpions, en ese momento Triumph compartiendo el cartel, Ozzy Osbourne, Motley Crue, Quiet Riot. Si se puede decir, era el momento de gloria para Triumph, y que si se puede decir son cosas que quizás se viven una vez y que difícilmente se pueden volver a repetir, y que probablemente pues eso quedaría marcado en la historia y en la memoria de muchos fans, y que pues yo creo que dichosos los que han estado pues disfrutando, que han disfrutado de todos sus éxitos y de sus logros. My friend my friend Orieta from Tegucigalpa, Honduras, send a greeting for you. Congratulations for your triumphs, literary triumphs through the years. Well, thank you very much for that. By the way, I left out on the US Festival. I left out my friends in Judas Priest. I forgot about them. Ok, Judas Priest también ha estado presente. También los grandes Judas Priest tuvieron ese momento. Thank you very much for you for that Judas Priest. In this case, for the festival in '93, Mike. Yes, indeed. That was, again, a great festival and great bands, and everybody was there. It was 100 degrees, and Priest had their leathers on, man. It was like, I don't know how they did it. very, a special show and very, very hot show. Wow. Dice él very hot. Yeah. Dice él de que estar tocando casi a 500,000 de personas, por supuesto a compartir con Judas Priest, hombre, o sea, no todos los días, pero más lidiar con el asunto de la temperatura. Yo sé que en el concierto de Triumph, pues en el concierto del 83, mucha agua se regó para los fans que sufrían del calor. Y que ver pues la actuación de eso fue un domingo. Para la gente que quizás no se acuerde de ese momento, fue en un domingo llamado Heavy Sunday, que fue precisamente la etapa donde tocaron pues todas estas bandas, y que por supuesto Triumph tuvo el privilegio de tocar. Gracias a Orieta, que pues ahí está muy al pendiente de lo que es esta interesante entrevista con Mike Levine de Triumph, y que por supuesto la estamos llevando completamente en vivo aquí en Conexión Rock Radio. Y bueno, Mike, how would you define the evolution in the band in the musical aspect? In this case, for Triumph, like example, for a progressive rock, hard rock combined to hard rock, or maybe a bit of heavy metal and heavy metal sound in the case for the album Surveillance. Do you think about the evolution and the sonical evolution of the band? The evolution of the band really, every time you make an album, it's a reflection of where you're at in that 3-month period. But you do the writing and then you do the recording. So, evolution-wise, it's I don't know if it's evolution or just where your head is at, if that means anything. It's like everybody's in a different headspace. As the band, like for example, when we did the first album in 1975 or 6, we were in one headspace, and we did the last studio album in 1987, and we're in a totally different headspace, obviously. So
you go from album 1 to album 10, and it's all a big combination of your experience and what life is and what your travels like and what your thoughts are and how you want the rest of your life to be. And I know that's a mouthful, and I don't know how the hell you can remember to say all this crap I'm giving you. When you try. But I think, at times bands, run out of gas in some way. You can't go on forever. I mean, the Rolling Stones still play, but when was the last time they made a really great record? I can't remember. Oh, dice él rápidamente para la pregunta que le hemos hecho acerca de cómo podría definir la evolución de la banda de un aspecto musical, porque ellos empezaron desde el progresivo, combinando un poquito el hard rock, y de repente pues llegar a un momento muy importante en el álbum Surveillance del 87, que pues se puede decir un disco muy interesante que muchos pues consideran uno de los mejores trabajos de la banda. Si no, pues escuchen un poquito de lo que estamos hablando. Que pues precisamente aparece en el álbum Surveillance, y que pues comparte precisamente, Rick Emmett comparte créditos con otro guitarrista muy interesante como lo es Steve Morse, que actualmente pues toca en otra banda grande como es Deep Purple, que en este caso pues Hated for No Hair es otro de los clásicos, no digamos temas como Never Say Never o All Over Again, Running in the Night, que son ya discos o temas que ya son, si se puede decir, ya clásicos de este álbum, como lo es Surveillance, que salió en 1987. Y yo, como le mostré a Mike a través de la webcam, este trabajo lo tengo en cassette. Para la gente que nos está escuchando en el resto del mundo, for me, in this case, the album Surveillance was my first Triumph album, in this case in format tape. In this case for me was Love at First Sight. Do you think about, for the fans, Mike, would Surveillance maybe is the best album in the history of Triumph? Do you think about this? It's like, I call it the process of discovery. And people discover music in their own ways, and somehow it touches them. And whatever that might be, it could be, hey, your first album that you heard from Triumph was Surveillance, and something touched you, but then you went back and found out the history, I'm sure. And you just didn't stop there because that was the last album we made. So you had to go back. And the same thing, the people discovered us at Just a Game or Rock and Roll Machine or Progressions of Power or any one album. It's like, that's the process of musical discovery. I go through it too. And like, I used to go hang out at record stores and pick albums out. I wonder who that is. What a neat jacket on that, back in the days where you had vinyl records. And you found acts. I found bands like Vanilla Fudge, who I never heard of before, and the Eagles. And, just bands that you didn't hear on the radio or you weren't aware of. So I say that the process of discovery is one of the greatest things that you can ever do. I don't know that you can do that anymore with streaming music. It's like background music. It's not intense. It's not fans of music anymore. It's kind of like, I'm not being negative about that, but there is definitely an issue, with me and the streaming realm. And I'll leave it with you. Oh, wow. Dice él rápidamente, combinando las dos preguntas, porque pues dice que en el aspecto de la música progresiva y del heavy, pues ha sido una etapa de descubrimiento. De igual forma, todo esto vino a desembocar en este álbum icónico del 87 llamado Surveillance, que ellos decidieron descubrir la música a su manera. Han habido muchas progresiones muy interesantes, como él ha dicho, desde su primer trabajo, hacerlo clásico, de repente hacerlo progresivo, hacerlo hard rock,
incluyendo coquetear un poquito con el sonido del heavy metal, como lo ha sido pues en este caso por Silverlines, que para muchos pues es un disco completamente experimental y que es, si se puede decir, como lo último que haría la banda en la historia. Decir, llegar hasta lo más alto, ellos lo lograron y en cierto punto pues dejaron su huella, en este caso porque como ustedes saben pues Silverlines fue el último disco en el cual pues Rick Emmett participaría como músico de la banda. Después comenzaría el distanciamiento, que sería la próxima pregunta que estamos pues por plantear a nuestro invitado en esta oportunidad, y que pues por supuesto yo sé que mucha gente está disfrutando de esta interesante historia con Mike Levine de Triumph. Mike, after the Silverlines tour, the tension grows in the band. In this case, Rick Emmett left the band, and you and Gilmore Sick go ahead with the band. Phil Sinidis arrives and recorded, of course, the album Edge of Success. But the reunion was in 2007. The original lineup came out and renewed at the induction, in this case for the Rock and Roll Hall of Fame in Canada. What memories you have of this special moment with Rick again in the band? Wow, it was pretty special, actually. You know, because as much as there was a lot of bad things that went on and bad talk, not necessarily on my part, but other people's part. You know, it was great to get back and be Triumph again and be with my buds, you know, my guys, my friends. Mike, Rick, and Gil, we're the Three Musketeers, we used to call ourselves in the early days. And we managed to create the Three Musketeers once again. And you know, I really would have been unhappy for the rest of my life if we didn't have that opportunity to bond again. And we did, and it was successful, and we're still great pals, and life goes. And I say, never hold a grudge. The baggage is way too heavy. Oh, it's a very interesting thing about this special moment for the reunion of the original lineup. In this case, my friend, please let me translate for the fans about this special moment. Dice él de que tras ese momento, cuando Rick Emmett deja la banda, Phil Lex graba Edge of Success. De repente pues ellos deciden grabar, reeditar todo su catálogo, pues forman lo que es Metalworks Studios, y de repente pues llegar al 2007, cuando el Rock and Roll Hall of Fame de Canadá pues decide hacer de Triumph pues una de sus bandas insignias dentro de lo que es esta organización, hace de que la banda se reúna después de tantos años. Y de repente ver a Rick Emmett, Gil Moore y por supuesto a Mike Levine juntos de nuevo, dice él que ha sido muy especial. Había mucha cantidad de cosas malas que han pasado y que quizás no era necesario hablar después de muchos años, por su parte, personalmente. Para otras personas, para los fans en particular, ha sido muy especial ver a la banda juntarse de nuevo. Y para ellos pues fue un momento muy especial y grato, pero para él fue como juntarse con muchos, como muy buenos amigos, de que se conocían prácticamente de toda una vida. Dice él que la amistad de ellos es como compararlos con los Tres Mosqueteros y que realmente hubiera sido algo infeliz que ese momento no se diera, pero que todo se dio pues gracias a las gestiones de la organización del Rock and Roll Hall of Fame de Canadá, y que pues precisamente Triumph pues en 2007 fue inducido precisamente a este momento muy pero muy especial, y que pues tiene pues memorias muy pues gratas para lo que son los fans de Triumph en Latinoamérica.
Gracias a Martín Maximiliano Lauria y por supuesto Mauricio Sarruc and Jeffrey Díaz de Honduras. My friend Mike, Mauricio and Jeffrey Díaz have a lot of collections of in this case format vinyl, LP, si se puede decir, discos, vinilos, acetatos, vinyls from Triumph. In this case, one day show me the album Stage, the double album Stage. These two guys have a light show called Metal Side. In this case, these guys have a copy of the album Stage. Yeah, I'm sorry, I don't know what the question is, though. Okay, my friend Mauricio Sarroc and Jeffrey Díaz have a copy on in this case in vinyl for the album Stage. Stages, yeah. Stage. It says a greeting for you, and again it says congratulations. They have a lot of collection of vinyls. In this case, for the 33. In this case, the album in vinyl. And said a greeting for you. These guys have the album. In this case, for the album Stage. Vamos a ver, les voy a preguntar a Mauricio y a Jeffrey, please, les voy a preguntar en vivo, a ver cómo están ellos, si me escuchan en el chat. Yo sé que sí. Me están diciendo de que ellos tienen pues el álbum vinilo, en formato vinilo. Vamos a ver, le voy a preguntarles a ellos. Ellos tienen el formato Stage en formato vinilo, que pues como ustedes saben, pues son muy coleccionistas estos dos señores, y que pues por ahí pues coleccionan bastante música de diferentes bandas a nivel mundial. Dice él, vamos a ver. Ok, gracias. Mauricio, in this case for my friend Mauricio Sarruc, have the album Stage, and say thank you for the interview, for this live interview. Okay, that's great. That's like I love that album. That was a really good live album. That was the first live album we ever made, and that was over 2 or 3 shows. We used different venues for different sounds for different songs. So I'm glad they have that record and they like it, and all is good. Bueno, Mauricio, muchas gracias entonces, y que me has pasado pues por ahí el dato de que es su primer álbum, de los primeros, porque sí, ya tiene muchos años en lo que es la escena. Así que muchas gracias a la gente que nos está escuchando y que está disfrutando de este programa, que lo estamos haciendo completamente en vivo con nuestro amigo Mike Levine de Triumph. Mike, the band have the chance of touring in Latin America? You know what? I don't remember ever getting an offer to play in Latin America. The closest we came, or even South America, you know, we could have played South America. We didn't. Closest we came was Puerto Rico. You know, we did a couple of shows. I think we played Puerto Rico 2 or 3 times. I think 2 times. But that's the closest we came, you know, and that's the Caribbean, so, or the Caribbean, depending on which side you live on. But no, there was never an offer to play in Central America. Ok, dice él pues que por ahí no han tenido la oportunidad de mucho de girar en Latinoamérica, pero que hay algunas probabilidades de que puedan tocar precisamente por esos lados. Han tocado pues precisamente en algunas fechas en Sudamérica, pues por ahí menciona Puerto Rico. Y bueno, pues dice que han tocado unas 2 o 3 veces. Pero que pues por ahí lo más cerca de América o de Latinoamérica fue eso. Tocar en Puerto Rico, y que pues quizás en un futuro no muy lejano pues puedan venir a tocar aquí a Latinoamérica. Que pues como ustedes saben, pues Triumph tiene mucha fanaticada dentro de lo que es los coleccionistas de música, y como ustedes saben pues tiene ya un lugar privilegiado dentro de la escena del rock y del metal a nivel mundial.
What do you think, Mike? What do you think about the new generations will look and triumph a classical reference for make music? In this case, for progressive music, hard rock music, heavy metal music. Do you think about the new generations will look in triumph a huge influence? I think it's fabulous. I mean, I think that just like when Triumph was starting, we looked at Led Zeppelin and Deep Purple and Jimi Hendrix as artists that we could draw from and learn from what they do, what made them great. And I think that new generations will continue to go back and look at bands like Triumph, Rush, Van Halen, and go, wow, what made these bands great, and how can we adapt ourselves into that same kind of position without stealing their music, of course, but. It's like there's a certain style that works and a certain work ethic, and it's like I run into fans all the time. Musicians go, "Wow, man, your band was just amazing." It was the best thing I ever heard in my life. So and I'm sure other artists have the same thing. Obviously, other musicians. So you mentor those people. Comenta él acerca de la apreciación de las nuevas generaciones de jóvenes que practican progresivo, hard rock, heavy metal, y que pueden ver en sus muchas influencias el estilo de Triumph como una influencia para ellos. Dice que es muy interesante ver a estos jóvenes que están creciendo con la música, o sea, crecer con lo clásico y de repente poner eso en su estilo musical. Ellos, como lo han hecho con los jóvenes, han visto pues influencias muy interesantes, sonidos como Led Zeppelin, Deep Purple, inclusive el virtuoso Jimi Hendrix. Él como artista pues él ha aprendido de todas esas generaciones, de todos esos músicos desde muy joven, y que podrían ver hacia atrás y mirar, ver a artistas como Van Halen, que están prácticamente en la misma generación de ellos, y que pues como él lo ha dicho, pues él se siente muy afortunado, y que es muy interesante pues ver pues a los jóvenes, en este caso pues ver a los jóvenes, y por supuesto que los jóvenes miren a Triumph, los nuevos músicos, ver a ellos como una interesante influencia para su sonido, y que ellos mantengan en sí ese sonido a través de los años. Bueno, pues por ahí ya hemos hablado de esto de las giras por Latinoamérica. Él ya aclaró en su momento que no viene con un nuevo álbum. Mike, in this case, in one phrase, on one word, how could you define the musical legacy of Triumph? Wow, that's a really tough question. In one word? Yeah. One word. In one word, on one phrase. Oh, I'd say our legacy is awesome. Wow. O sea, sí, vaya que sí, lo han hecho muy bien. O sea, one word, one phrase. Repeat for me. Repeat this word for our fans, please. That one word is awesome. O sea, para ellos es impresionante. O sea, demostrar todo lo que han hecho durante todos estos años, y que quizás yo creo que para ellos es impresionante ver la evolución que han tomado a través de los años, la amistad, separar caminos, volver a juntar, que la música los haya juntado de nuevo, y que pues definir esto, pues yo creo que para ellos también es impresionante que los fans estén apreciando lo que es la música de Triumph. Mike, some words wants to dedicate to the fans in Latin America who's listening to this interview. That say again, thank you for your time, thank you for sharing your history, thank you for sharing your music on the course of Triumph, and many fans says around the world, long line to Triumph. You know what? It's like, we made a lot of great music, made a lot of people happy with music.
The fans made the band better every time. You know, the fans pushed us, they inspired us, and you know, Latin America, South America, Europe, Canada, America, didn't matter. We had fans everywhere, and we love them all, always love them, and we'll continue to love them. Bueno, dice él de que ellos se sienten muy felices, de que pues quieren dedicarle todo ese esfuerzo a los fans alrededor del mundo, y que pues por ahí hay mucha música que ha hecho que mucha gente se sienta feliz con ellos, que ellos manejan una interacción con los fans, y que al mismo tiempo pues la música de ellos, no importa en qué rincón del mundo se encuentren, si se puede decir en América, Europa, Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, hay fans por todas partes, y que por supuesto pues ellos comparten lo que es el legado musical de Triumph a través de los años, y que por supuesto nosotros pues lo hemos compartido aquí en esta entrevista completamente en vivo desde Conexión Rock Radio, y que yo sé que mucha gente pues va a estar disfrutando de lo que es la historia de Triumph. Si no, pues pueden visitar su web, que es www.triumphmusic.com. In this case, for the fans around the world, please check the official web for the band, triumphmusic.com. Así que pues por ahí agradecemos también special thanks Mike for my friend Sarah Conowar. Say it again. Yes. Ah, yes, you should be thanking Sarah very much.